ganado vacuno. El ganado vacuno primero come mucho pasto y después de un tiempo de que ha comido mucho pasto, se acuestan las vacas y regurgitan el alimento y comienzan recién a formar el bolo alimenticio. Esa es una característica que tienen algunos mamíferos, pero no es así en el ser humano. En el ser humano, permítanme por favor un minuto. Bueno, les decía entonces de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que puede tener síntomas leves, que puede tener síntomas esporádicos, que puede tener síntomas persistentes, que puede ser una enfermedad grave, y dependiendo, hay diferentes grados de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y dependiendo del grado, si es leve, moderado o grave, el paciente va a requerir diferentes tipos de tratamiento, ¿ya? Como ustedes ven esta figura, lo que necesitamos normalmente en nuestro balance homeostático en el aparato digestivo es de que esta parte de la digestión sea balanceada, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, hay factores agresivos y también hay factores defensivos que participan en la parte de nuestra digestión, sobre todo el traslado del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. Entonces, hay factores agresivos como por ejemplo la dieta, como por ejemplo las enzimas pancreáticas, como la bilis, como la hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico, de pepsina, etcétera. Hay factores que permiten que se produzca el reflujo gastroesofágico, como es la disfunción del esfínter esofágico inferior, muy importante, la hipotonía de este esfínter, las relajaciones transitorias son importantes, ¿ya? Entonces, fíjense que hay factores agresivos que van a posibilitar que se produzca la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay factores permisivos, ¿sí? Pero también es importante destacar que nosotros tenemos normalmente factores defensivos, ¿no? La barrera que tenemos en la mucosa que hay en el estómago es muy importante. En el estómago, en la mucosa del estómago, en la mucosa gástrica, nosotros tenemos una barrera de moco y de mucina muy importante que protege al estómago de cualquier agresión. Esta barrera, junto con la función adecuada y normal del esfínter esofágico inferior, pues hace que los alimentos cuando lleguen al estómago, pues se mezclen de forma adecuada y una vez que están bien mezclados en el estómago,
pasen sin ningún problema hacia el duodeno, ¿sí? A través del píloro. ¿Entienden? Entonces, tenemos factores defensivos que nos ayudan normalmente a tener una buena función. Pero tenemos también factores agresivos que nos ayudan en la disfunción y en el reflujo, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta estos factores en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Por eso es que, como les decía, hay factores agresivos importantes y hay factores defensivos importantes que van a impedir que se produzca el reflujo, ¿ya? Ustedes pueden ver entonces que en la parte inferior del esófago tenemos un esfínter bastante importante. Ustedes pueden ver el engrosamiento en la parte inferior del esófago de la parte muscular y ahí están viendo ese esfínter muy importante, ¿no es cierto? Y ustedes también pueden ver el estómago, ¿no? El fondo del estómago, el cardias, es la unión entre el esófago y el estómago. Y vean ustedes cómo cambia la mucosa tanto del estómago como del esófago. Son dos mucosas totalmente diferentes. Son células que tienen diferente forma, tanto en la mucosa del estómago, pero como les decía, cuando hay un reflujo crónico, entonces estas mucosas, estos epitelios van a cambiar, sobre todo el epitelio del esófago, ¿no? Y entonces se va a producir una displasia y con el tiempo eso puede producir cambios tan graves que pueden llegar al cáncer del esófago. Y es muy frecuente, ustedes van a ver la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Es muy frecuente porque, pues, si no hay una buena defensa en el estómago, como les decía, en el estómago, en la mucosa del estómago, tenemos una mucosa y una mucina bastante importante, ¿sí? Que nos protege el estómago del ácido clorhídrico. No se olviden que el ácido clorhídrico es un ácido que tiene 1.2 a 1.4 de pH. Pues es un ácido demasiado ácido. Pero ¿por qué no hace daño ese ácido al estómago? Porque tenemos una mucosa, una capa de moco muy importante y además una capa de mucina muy importante. ¿Sí? Esto Doctor, disculpe, entonces, sí, dime. está compartiendo pantalla, disculpe, que no se ve. Ah, no se ve. Sí, no sé si los compañeros también pueden ver o no, o solamente soy yo. No se ve, doctor. Bueno, bien que me dicen. No sé qué pasa. Ahora, Sí, doctor, Sí, ahora se ahora ve. sí, doctor. Muchas gracias. bueno, yo les decía entonces, si no estaban viendo, yo les decía que es muy importante conocer el epitelio de la mucosa del estómago y el epitelio de la mucosa del esófago. Son totalmente diferentes. La mucosa del esófago tiene unas células que son totalmente diferentes a la mucosa del estómago. Entonces, cuando hay un reflujo crónico, un reflujo gastroesofágico crónico, esta mucosa del esófago va a cambiar de forma. Las células que conforman la mucosa se van a transformar y entonces se va a producir una displasia de la mucosa del esófago y a la larga ese cambio en la mucosa puede producir un cáncer del esófago, ¿no? Es muy importante. Pero también es importante que ustedes sepan que en la mucosa del estómago nosotros tenemos una capa de moco muy importante, de mucina muy importante en la mucosa, que protege del ácido clorhídrico, de la pepsina, que es un estimulador del ácido clorhídrico, en el estómago. Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al estómago,
se produce una secreción de pepsina, se produce una estimulación del ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se va a mezclar con el bolo alimenticio y de esta manera se va a comenzar a producir a producir la disgregación de los alimentos, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas que comemos. ¿Ok? Entonces, hay un balance, ¿no? Una cosa importante es que la buena función del estómago, la buena función del esfínter esofágico inferior, mantienen pues este equilibrio que debe existir, ¿ya? Pero si una persona tiene gastritis crónica, por ejemplo, es decir, no hay una capa de mucina adecuada o hay una mayor secreción de ácido clorhídrico o hay una mayor secreción de pepsina, pues se va a producir una gran acidez en el estómago, etcétera. Esto va a producir una disfunción del esfínter esofágico inferior a la larga. Y esto a la larga va a producir alguien está con el micrófono abierto. Por favor, la persona que está con el micrófono abierto tiene que apagar. Entonces les decía que esto a la larga va a producir un reflujo gastroesofágico. Tiene que haber un equilibrio. La mucosa del estómago tiene que estar bien equilibrada, tiene que haber una buena defensa en la mucosa, pues no tiene que haber una gran secreción de ácido clorhídrico, pues hay factores que producen gran secreción, ¿no es cierto? Entonces, es importante la homeostasis, el balance que debe haber en esta parte de nuestro organismo, ¿ya? La hernia hiatal es uno de los problemas más importantes que pueden producir reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, ¿sí? La hernia hiatal es la principal causa. Miren, hay hernia hiatal por deslizamiento, hay hernia hiatal paraesofágica y hay hernia hiatal mixta, ¿ya? Esta hernia hiatal, que es la principal causa de el reflujo gastroesofágico, porque tiene varias formas, pues va a producir reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se produce la hernia hiatal? Pues hay una disfunción en el diafragma. Ustedes vean que el diafragma tiene una disfunción, se produce una hernia, una parte del esófago sale por ese orificio diafragmático y se localiza en el tórax, intratorácicamente, ¿ok? O como ustedes pueden ver acá, una parte del estómago se ha subido hacia arriba, si vale el término. Entonces, la hernia hiatal es una de las principales causas, ¿sí? Muy importante la hernia hiatal. Entonces, la hernia hiatal va a producir reflujo porque pues como el diafragma ayuda a mantener el esfínter esofágico inferior en buena condición, al haber una disfunción del diafragma, va a haber una disfunción del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, se va a producir un reflujo que va a ser importante dependiendo de la calidad de la hernia, ¿no? Hay hernias que son pequeñas, pero hay hernias, como ustedes ven, que pueden ser grandes y producir gran reflujo, ¿ya? Entonces, dentro de los factores agresivos, no se olviden el ácido clorhídrico, la pepsina, por ejemplo, las personas que toman más alcohol, que fuman, que tienen una dieta rica en grasas, en frituras, ustedes se dan cuenta que secretan más ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que tienen una mala dieta van a secretar más pepsina, la pepsina va a estimular a la formación de ácido clorhídrico, ese es un factor muy agresivo, ¿no? Una persona que toma alcohol, una persona que fuma, una persona que come frituras, que come grasas, etcétera, ¿no?
Una persona que come mucho y después de comer se va y se recuesta en la cama en, 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 en horizontal, pues también una persona que es gorda, una persona que es obesa, van a ser factores agresivos. En algunas circunstancias hay reflujo de la bilis hacia el estómago. En algunas circunstancias hay pues mayor estímulo o fabricación de la tripsina que va a fabricar mayor bilis y esta bilis va a refluir hacia el estómago. Entonces, todos estos factores son factores agresivos en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? También tenemos factores defensivos, como les decía, ¿no? Una buena onda peristáltica nos va a ayudar a vaciar el estómago de forma adecuada. O sea, no va a haber problemas si el vaciamiento gástrico se produce adecuadamente y en forma normal y en el tiempo adecuado. Pero hay personas que como comen mucho, que como comen mucha grasa, que como comen mucha fritura, etcétera, pues el vaciamiento va a tardar. Ese vaciamiento va a ser también influyente en que después se produzca un reflujo, ¿no? Porque va a haber una disfunción en el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, es muy importante el vaciamiento del estómago. Es muy importante la dieta que un paciente come, ¿ya? Entonces, en el sueño se produce muchísimas veces reflujo gastroesofágico, ¿no? Por la posición horizontal, el paciente, una de las causas por las que viene el paciente es que cuando despierta, el paciente va a venir a tu consulta y te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo una sensación amarga en la boca todas las mañanas que me tiene muy mal y además tengo un ardor, tengo un dolor en la parte del pecho. Entonces te va a ir pues aclarando la idea de que el paciente, la paciente, está con un reflujo gastroesofágico, ¿no? Tiene, tiene disminución de la producción de la saliva, disminución en la frecuencia de las degluciones, etcétera, ¿no? El paciente tiene aumento de la pepsina, de la bilis, del ácido clorhídrico, etcétera, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que finalmente hay factores preepiteliales muy importantes en la mucosa del estómago, como ser la capa de moco, la capa de mucina, que son factores defensivos, factores epiteliales, que también son importantes, las estructuras de las membranas, complejos intercelulares, etcétera, ¿no? Bien, bien. Esperen un momento, por favor. Sí,
Bien, entonces yo les decía que hay factores preepiteliales, factores epiteliales y factores postepiteliales. Están viendo ustedes la figura que acabo de poner, que van a ser importantes en la resistencia y en la defensa de la mucosa esofágica, ¿sí? Entonces, bien, ¿cuáles son los mecanismos de las lesiones en un reflujo gastroesofágico? Primero, la exposición prolongada del material refluido. O sea, si el bolo alimenticio, el alimento, se mantiene mucho tiempo dentro del estómago, esto es un factor muy importante, ¿sí? Puede haber ruptura en la barrera de la mucosa, tanto del estómago como del esófago, ¿sí? Y entonces va a haber una disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Puede producirse también trastornos motores porque no hay un buen vaciamiento, no hay una buena motilidad. Esto va a producir una respuesta inflamatoria, un infiltrado inflamatorio, una inflamación y una fibrosis, ¿sí? Ustedes vean que los trastornos motores, la respuesta funcional, pues va a producir cambios en la mucosa del esófago y sobre todo en el esfínter esofágico, ¿ok? Pueden haber erosiones ulcerosas tanto en el estómago como en el esófago a la larga, ¿sí? Entonces, la reparación, pues el epitelio escamoso del esófago va a cambiar, puede evolucionar a una enfermedad de Barrett, un epitelio de Barrett se llama, que es precanceroso ya. Puede evolucionar hacia una displasia y finalmente a un adenocarcinoma. Generalmente los reflujos gastroesofágicos tienen esta evolución, chicos. Cambia el epitelio del esófago, se transforma en un epitelio de Barrett, así se llama, es decir, un epitelio totalmente distinto al que tenía originalmente. Se produce una displasia en la mucosa del esófago y finalmente un adenocarcinoma, ¿ok? Que es la causa más importante del reflujo gastroesofágico. Ahora bien, imagínense un paciente que tiene el reflujo gastroesofágico 1, 2, 3, 4, 5 años, no va al médico porque pues generalmente recurren a los remedios caseros, bicarbonato y en fin, pero siguen haciendo sus dietas, ¿no es cierto? Entonces, sus malas dietas, siguen comiendo grasa, siguen tomando alcohol, siguen fumando, siguen, etcétera, haciendo sus desmandes digestivos. Entonces, eso va a condicionar a que hayan cambios profundos en el esófago. Después de que realmente tienen lesiones, se sienten muy dañados, llegan al médico, ¿no? Después de un par de años llegan al médico y dicen, doctor, ya no doy más, el ardor que tengo en el pecho, la sensación de agriuras que tengo en la boca cada mañana, pues me producen mucha molestia, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones relacionadas con la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Ustedes vean el síndrome de Zollinger-Ellison, patologías bronquiales, cirugías esofágicas, cirugías gástricas y las gestaciones, las obesidades también son causas, y ya les he dicho, muy importante, es la hernia hiatal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior? Esto es muy importante. Aumentan la presión, la gastrina, que es una hormona, la motilina, que es otra hormona, ¿sí? Aumentan la presión del esfínter esofágico, los péptidos, fármacos, alimentos, ¿sí? Disminuyen la presión algunas otras sustancias, como ustedes están viendo
aquí en la figura, ¿sí? Sin embargo, no hay equilibrio, no hay un equilibrio adecuado y cualquiera sea el desmante que se hace, bien sea que aumente la presión dentro del esfínter esofágico inferior o disminuya la presión del esfínter esofágico inferior, pues puede ser la causa de reflujo gastroesofágico. ¿Entienden? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta que hay factores que pueden aumentar y disminuir la presión basal del esfínter y que cuando este esfínter se disfunciona, bien sea por aumento o sea, bien sea por disminución, puede producir un reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta bien ustedes, esta figura es muy importante, tengan en cuenta todos los factores que pueden aumentar o disminuir la presión basal del esfínter. No solamente hormonas, también péptidos, también fármacos y también alimentos. ¿Ok? Es muy importante que tomen en cuenta. ¿Cuál es el espectro sintomático? Estos pacientes tienen regurgitación diaria, frecuente. Y la regurgitación, a veces cuando una persona está dormida, por ejemplo, y tiene regurgitación, mucho de ese alimento pasa a la vía respiratoria. ¿Entienden? Pasa a la vía respiratoria y además va a producir síntomas respiratorios. Ustedes saben que no debe haber paso de alimentos hacia la vía respiratoria, ni de ácido clorhídrico, ni de ninguna cosa de estas que tenemos en el aparato digestivo. O sea, normalmente no tiene que haber reflujo. Si hay reflujo, si hay regurgitación, eso va a producir síntomas respiratorios, faringolaringeos, etcétera. Va a producir pirosis, dolor torácico, disfagia, odinofagia, pérdidas hemáticas, disfagia, ¿entienden? Entonces, miren ustedes cómo va evolucionando el reflujo patológico. Ruptura de la barrera en la mucosa, retrodifusión de iones, se produce una respuesta inflamatoria, una erosión en la mucosa. La reparación siempre va a ser con otro tipo de epitelio, con fibrosis, con un esófago de Barrett que va a ir hacia el adenocarcinoma. Puede producirse una estenosis esofágica importante. He tenido muchos pacientes, yo soy cirujano gastroenterológico, he tenido muchos pacientes que tan grave era su reflujo gastroesofágico que con el correr de los años no podían tragar ningún alimento sólido, ¿sí? Tenían que licuarles los alimentos para que ellos puedan tragar, tenían que tomar solo líquidos para que ellos puedan tragar, porque no podían tragar ningún alimento sólido. Espérenme un minutito. Entonces, les decía que este es el espectro sintomático del reflujo. Ustedes van a tener muchos pacientes. Entonces, hay una disfagia orgánica, se produce una estenosis en la parte inferior del esófago,
se produce un anillo importante en esa parte que impide el traslado de los alimentos del esófago hacia el estómago. Hay una disfagia motora, se reduce el peristaltismo en el esófago e impide que el alimento llegue adecuadamente hacia el estómago. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen todas las manifestaciones faringolaringeas, ¿no? Dolor de garganta, alteraciones gustativas, halitosis, mal aliento. De las causas de las halitosis son precisamente los reflujos gastroesofágicos. Cuando ustedes tengan pacientes que les vengan a decir, doctor, tengo un aliento horrible, que por más que me lavo la boca 10 veces en el día y hago todo lo que puedo, me sigo teniendo el aliento feo, fétido, pues una de las causas es el reflujo, ¿ya? Otalgia, disfonías, tos crónica por el reflujo que se produce hacia la vía respiratoria, estridores, en fin. Y los hallazgos patológicos, ustedes pueden ver, hay una mucosa orofaringea porque se hace una endoscopía, hay una mucosa orofaringea inflamada, tonsilitis, caries dentales, otitis medias por el reflujo, laringitis posterior, pólipos, estenosis subglóticas, en fin. Hay una serie de hallazgos que pueden darse patológicamente. Bueno, el dolor torácico es muy importante, es muy importante. El paciente tiene un dolor tan importante en el tórax que a veces nos hace pensar que se trata de una precordalgia. Nos hace confundir con precordalgia. Nosotros estamos pensando que es un problema de orden cardíaco, cardiocirculatorio. Y no es así, y no es así. No se olviden que muchos de estos dolores en el precordio, en el tórax, la mayoría de ellos son causados por un reflujo gastroesofágico. Tengan en cuenta siempre esto. Claro, tienen que ver las condiciones del paciente, ¿no es cierto? Tampoco vayan a creer que todos los dolores precordálgicos son reflujos. Ojo, ¿no? Cuidado que se trate de un paciente cardíaco que realmente tiene un dolor precordálgico producto de una patología cardíaca. Pero cuidado que se trate de un paciente digestivo que tenga un problema de reflujo. Entonces ustedes tienen que ser muy perspicaces, muy suspicaces en la toma en la historia clínica, ¿no? En la toma de datos que se debe hacer. Miren, ustedes pueden ver ahí una estenosis esofágica, ahí ustedes pueden ver una gran irritación en el esófago, que pues miren, esa mucosa realmente ha debido cambiar, ¿no? O sea, no puede ser una mucosa igual a la que es normalmente cuando esta mucosa está así tan roja, ¿no? Tan inflamada como se la ve. Entonces tiene que ser una mucosa diferente. Este es un esófago de Barrett que probablemente haga un cáncer de esófago muy pronto, ¿no? Entonces, una de las complicaciones del reflujo es la hemorragia digestiva, muy importante, ¿sí? Y el tratamiento es evitar, disminuir el reflujo, ¿no? El paciente tiene que comer no en grandes cantidades, después de comer no tiene que recostarse en la cama, tiene que dejar pasar una media hora por lo menos, tiene que levantar la cabecera de la cama, tiene que elevarla con unos 2 ladrillos y ponerlo casi en posición de tren de lengura al paciente, así medio inclinado que duerma, ¿ok? Pues hay que mejorar la dieta, por supuesto, ¿no? No tiene que tiene que dejar de comer alcohol, frituras, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, etcétera. Aumentar la protección de la mucosa y promover su curación es muy importante, ¿no? La dieta es muy importante. Eh,
pues con esto y cambio de dieta, con los antiácidos, con menos comida, etcétera, podríamos pues mejorar la enfermedad y evitar complicaciones futuras, ¿sí? Miren ustedes, antiácidos, bloqueantes H2 como omeprazoles y todas las familias, alginatos, entre ellos los sucralfatos, que son antiácidos más potentes, la metoclopramida, que evita el reflujo, es importante, la domperidona, que evita el reflujo, es importante. Sí, un paciente que tiene reflujo tiene que ser sometido después de la comida a metoclopramida, a domperidona, a antiácido para evitar que refluya, ¿no es cierto? Tiene que comer en cantidades más pequeñas y hacer que deje de comer muchas comidas que le van a hacer mal, ¿no? Las medidas posturales son importantes. El semi-powder, no era el tren del embu. El semi-powder en reposo es importante. Es decir, el paciente tiene que elevar la cabecera de la cama con pues tacos grandes, ¿no? Unos 2 ladrillos en la cabecera que quede así en semi-powder. La dieta, ustedes ven, ¿no? Evitar comidas de poco volumen, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, irritantes, alcohol, tabaco, etcétera, ¿no? Evitar que el paciente sea estreñido, evitar la obesidad, en fin, y fármacos que lesionen la mucosa del esófago y del estómago, ¿no? Esto es importante en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bueno, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, están viendo la figura que acabo de colocarles, está acompañado de la gastritis y posteriormente de la úlcera, ¿no es cierto? Ustedes, si se acuerdan, esta es la anatomía del estómago: un fondo, un cuerpo, un antro, un píloro, una curvatura menor, una curvatura mayor, tiene el cardias, tiene el píloro y a continuación el duodeno, ¿no es cierto? Esto es lo que normalmente tenemos en esta parte de nuestra anatomía. Entonces, es muy importante conocer que en la mucosa del estómago, tenemos glándulas que tienen diferente tipo, que tienen células y células que tienen diferentes funciones. Unas células producen el moco en la mucosa, otras células producen la mucina, que son capas protectoras en el estómago. Otras células son las secretoras de hormonas, como la pepsina, el pepsinógeno. Otras células son las productoras del ácido clorhídrico. Otras células producen el factor intrínseco de Castel, que es importante en la absorción de la vitamina D. En fin, cada una de las células que hay en una glándula gástrica tienen diferentes tipos de funciones, ¿sí? Entonces, pues se llama también la enfermedad del estrés, ¿no? Las personas que tienen más estrés secretan más ácido, secretan más hormonas y más factores que ayudan a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Ustedes saben que dentro del estómago tenemos hormonas como la gastrina, la histamina, que son factores que van a ayudar a fabricar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Las células parietales son las encargadas de fabricar el ácido clorhídrico y dependiendo del estrés, dependiendo de la alimentación, pues estos factores van a ser los que contribuyan a la mayor secreción de ácido clorhídrico. Claro, hay factores que van a también apuntar a que disminuya las defensas
las defensas en la mucosa del estómago, ¿ya? O sea, que las células encargadas de secretar el mayor moco, las células encargadas de secretar la mayor mucina, que son las protectoras de la mucosa del estómago, se disfuncionalizan, porque hay mayor secreción de ácido clorhídrico. Entonces, cuando hay mayor secreción de ácido clorhídrico, estas defensas van a ir disminuyendo. No se olviden que el ácido clorhídrico es muy ácido, 1.2 de pH. Es importante el pH tan ácido del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, bien, nosotros tenemos dentro del estómago, esta es una célula parietal, que es la encargada de secretar gastrina y ácido clorhídrico ante diferentes estímulos. La histamina, como la acetilcolina, etcétera, tienen receptores en la célula parietal. Estos receptores, una vez que se unen con la acetilcolina, no se olviden que la acetilcolina es el mediador químico del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el sistema estimulador de los órganos del aparato digestivo. Entonces, si hay mayor acetilcolina, si hay mayor secreción de acetilcolina, los receptores que para la acetilcolina van a producir, los receptores en la célula parietal van a recibir mayor acetilcolina y van a aumentar la secreción de gastrina y ácido clorhídrico. Lo mismo con la histamina, ¿no? Los receptores van a aumentar esta histamina y la célula parietal va a aumentar la producción de gastrina y ácido clorhídrico. ¿Sí? Voy a prender mi aire, espero. Entonces, hay estimulantes y hay inhibidores de la secreción gástrica, ¿no? No se olviden que el sistema nervioso parasimpático en el aparato digestivo es un sistema estimulador. Hay una cosa que tienen que recordarse siempre. El sistema nervioso simpático, la adrenalina, que es estimulante en todos los órganos internos, es inhibidor en los órganos del aparato digestivo. ¿Ok? El simpático inhibe las funciones del aparato digestivo. El parasimpático, con su mediador químico que es la acetilcolina, estimula la función del aparato digestivo. ¿Ya? Y también hay otros estimulantes, como ustedes ven. La fase cefálica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con mucha hambre a estas horas del día, estás con el estómago vacío, no has comido nada durante toda la mañana, no has desayunado, y a esta hora tú hueles una comida muy sabrosa en tu alrededor. Inmediatamente se va a producir una estimulación de ácido clorhídrico. A eso se llama fase cefálica, ¿no? Olemos algo rico y pues inmediatamente se produce secreción de ácido. La fase gástrica es aquella cuando pues el estómago está lleno de bolo alimenticio, de alimento. También va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? La acidificación, porque es importante que el ácido clorhídrico se mezcle con todo el bolo alimenticio que está llegando al estómago, ¿sí? Y la fase entérica también es un estimulante del ácido clorhídrico, ¿no? De la secreción gástrica. Hay hormonas enterogastrinas que van a distender el duodeno y el intestino delgado, y al producirse la distensión de este intestino, va a estimular a la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, dentro de la secreción del estómago, hay factores estimulantes y hay factores inhibidores, como ustedes están viendo
en la figura. Bueno, entonces, ahí ustedes pueden ver una mucosa del estómago que está llena de glándulas gástricas. Y como les decía, cada glándula gástrica tiene diferentes células y cada célula tiene diferente función, ¿ya? Sin embargo, las glándulas gástricas se van diferenciando, ¿no? No son lo mismo en el fondo que en el cardias, no son lo mismo que en el antro, que en el cuerpo del estómago, pero son parecidas, cumplen la misma función, ¿sí? Entonces, bien, a factores agresores y defensivos de la mucosa gástrica son muy importantes también en la balanza de la homeostasis, ¿no? Si hay una transgresión en los factores defensivos del estómago, de la mucosa gástrica, pues estrés. El estrés ayuda mucho a estimular la secreción de ácido clorhídrico. El estrés es muy importante. El tabaco, el alcohol, las colas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las gaseosas, los alimentos grasos, los alimentos muy condimentados, etcétera, son factores que pueden lesionar nuestros factores defensivos, transgredir nuestros factores defensivos de la mucosa gástrica. Entonces, estos factores agresivos, endógenos y exógenos, como ustedes están viendo, endógenos son factores que aumentan la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Entre ellos está el estrés. No se olviden, el estrés es muy importante. Exógenos, la ingestión de AINES, el Helicobacter pylori. Es lo más importante el Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, sí, es un bacilo gram negativo importantísimo, que vive chocho en un medio ácido. Mientras más ácido tenga la mucosa ácida, mejor vive el Helicobacter pylori. ¿Ok? Uno de los factores importantes en la curación de la gastritis es elevar el pH de la mucosa gástrica. ¿Ok? Porque si no elevas el pH de la mucosa gástrica, por más medicamentos que le des al paciente, por más antibióticos que le des contra el Helicobacter pylori, no lo vas a poder eliminar. Entonces, lo que tienes que hacer, si el Helicobacter pylori vive a 1.2 de pH en la mucosa, lo que tienes que hacer es elevar el pH, elevar a 2.4, a 3.2, en fin, aumentar el pH de la mucosa. ¿Cómo vas a aumentar? Con antiácidos, con medicamentos de la talla del omeprazol y familiares, en fin, ¿no? Con la disminución de ingestas de medicamentos, en fin. Cuando aumentas el pH, ese Helicobacter pylori se ve en problemas, se ve en problemas. No puede vivir cuando el pH sube por encima de 2.4. Entonces ahí lo tienes que atacar con antibióticos. Y si haces un buen tratamiento con antibióticos, vas a tener éxito. Pero no te olvides, antes de dar antibióticos, eleva primero el pH en tu paciente. Dale antiácidos, dale medicamentos de la familia del omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera. Hay muchos de ellos ahora. Dale unas 2, 3 semanas ese medicamento y controla la dieta de tu paciente. Cuando pase eso, recién atacas con los antibióticos. Entonces lo vas a matar al bicho. ¿Entiendes? Ten en cuenta eso, es muy importante. La secreción ácida se la maneja ahora así, ¿no? Hay una secreción ácida en condiciones basales y hay una secreción ácida en condiciones de estímulo que se llama el BAO y el PAO, que pueden ser medidas a través de una endoscopía
se toman muestras de la secreción ácida y puede ser medida la secreción ácida basal, que es el BAO, y la secreción ácida a mayor estímulo, que es el PAO. Entonces se puede hacer ahora en circunstancias de endoscopía. Se toman muestras del jugo gástrico, se puede medir el BAO y el PAO. Si esta secreción ácida es muy elevada, entonces ya sabes que hay un pH muy, muy ácido. Entonces, y hay un estímulo de jugo gástrico muy importante. Hay un estímulo, hay una fabricación de ácido clorhídrico muy importante. Entonces, lo que tienes que hacer es esa acidez que es tan ácida, si vale la redundancia, tienes que elevar. ¿Ok? Si llegas por encima de 2.4, con medicamentos, con antiácidos, con la familia de los omeprazoles y con la dieta, vas a controlar y vas a llegar a ese nivel de acidez. Cuando llegues a ese nivel de acidez, brincale con los antibióticos. Es como mandarle misiles al bicho, a la bacteria, y entonces de esta manera vas a tener éxito en el tratamiento. ¿Ya? Los factores defensivos que hay en la mucosa gástrica ya saben ustedes, ¿no? El moco, la mucina, el bicarbonato, el epitelio superficial, un buen flujo sanguíneo. En fin, hay factores defensivos que normalmente tenemos en la mucosa gástrica y que normalmente son los que están protegiéndonos la mucosa, ¿sí? Son muy importantes, ¿ya? La capa de moco, la capa de mucina y bicarbonato, súper importante. Imagínate que en la habitación donde estás en este momento le pones una alfombra gruesa y encima de esa alfombra le pones otra alfombra gruesa. Entonces la mucosa gástrica tiene una gran protección gracias al moco y a la mucina y el bicarbonato. Por eso es que el ácido clorhídrico, que es tan ácido, no le hace nada en condiciones normales al estómago. Ah, claro. Pero en condiciones patológicas sí, puede afectar, puede inflamar esa mucosa y puede producir una gastritis. En condiciones normales no, porque tenemos una gran defensa en el estómago, que es la mucosa, el moco, la primera capa, y la segunda capa es la mucina y el bicarbonato. Entonces es muy difícil que el ácido clorhídrico en condiciones normales pues afecte al estómago. Claro, pero si estás exagerando con algún factor que va a producir mayor secreción de ácido, claro, estas alfombras de las que te hablo, pues no van a resistir por más que sean muy resistentes, si hay un gran factor, ¿no? Entonces, los factores defensivos, como ustedes están viendo, son el epitelio y la zona fosfolípica, ¿sí? Fosfolipídica. Pero también hay factores que van a influir en la presencia de úlcera. Vean ustedes la zona superficial del moco, que es impermeable, es un factor defensivo. La sustancia surfactante destruida por AINES, ese es muy importante porque es un factor agresivo. El epitelio superficial, que se restituye fácilmente si la lesión es superficial, que se regenera si la lesión es profunda. Pero la regeneración puede producir algunas veces cicatrices que pueden desarrollar y evolucionar a otras patologías, ¿ya? El flujo sanguíneo es muy importante. Si hay un buen flujo sanguíneo hacia el estómago y toda la vecindad, no hay ningún problema, va a haber una buena defensa, ¿no? La lámina propia en la mucosa del estómago también es importante porque contiene factores defensivos de nuestro sistema inmune
que van a ayudar en la defensa de nuestro ¿ya? Las prostaglandinas endógenas son también protectoras. Nuestras glándulas gástricas producen estas prostaglandinas que, como ustedes están viendo, participan activamente en la secreción de moco, de mucina y bicarbonato. Intervienen en la regulación del flujo sanguíneo, estimulan los procesos de restitución y regeneración celular. Las prostaglandinas endógenas. ¿Ok? Entonces, bien, como ustedes pueden ver en los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica, tenemos las prostaglandinas y mecanismos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. En la primera línea de defensa está el moco, la mucina, la secreción de bicarbonato. En la segunda línea está la mucosa, los antioxidantes, y en la tercera línea el buen flujo sanguíneo que debe haber hacia el estrecho, ¿ya? Las prostaglandinas son factores importantes que van a proteger a nuestro estómago de todas las agresiones. Bueno, sí. Entonces, bien, ¿cómo se clasifica la gastritis? La gastritis puede ser erosiva y hemorrágica, puede ser no erosiva y pueden ser distintivas, ¿ya? Y cuando tú pides una endoscopía para tu paciente, el endoscopista te va a decir su paciente tiene una gastritis erosiva, hemorrágica o no erosiva. Es muy importante la endoscopía, ¿no es cierto? Las gastritis generalmente en las mujeres son a nivel, en las mujeres son a nivel del cuerpo, ¿sí? En el cuerpo. En los hombres son a nivel del antro, ¿sí? Y en muchos que tienen factores muy agresivos, como el alcohol, el tabaco y una dieta hiperácida, pues pueden hacer pangastritis, ¿no? Las mujeres generalmente hacen gastritis y úlceras en el cuerpo del estómago. Los hombres generalmente hacen en el antro del estómago, ¿ya? No se olviden que el estrés es muy importante, ¿no? Gastritis erosivas, asociaciones frecuentes, lesiones por estrés, por ejemplo, un quemado, un gran quemado, sustancias químicas, como el alcohol, traumatismos y agentes físicos pueden producir gastritis erosiva por estrés. Lesiones vasculares por isquemias o congestión. La lesión por reflujo gastroesofágico y idiopáticas, ¿ok? Las úlceras de estrés se producen en pacientes con quemaduras. Los grandes quemados, en los pacientes quemados, medianamente grandes quemados, hay que cuidar desde un comienzo del tratamiento la úlcera de estrés. Desde un comienzo, junto con todo el tratamiento que hagas para la quemadura, tienes que proteger el estómago porque te va a hacer una úlcera de estrés. ¿Ok? No solamente las quemaduras, la falla respiratoria aguda, el shock séptico, el trauma múltiple, la falla hepática, trastornos de coagulación, insuficiencia renal, etcétera, pueden hacer úlceras de estrés. Por eso es que en todas estas enfermedades que tú ves en el cuadro, tienes que siempre proteger la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber siempre un equilibrio entre la defensa de nuestra mucosa y los factores agresivos, evitar los factores agresivos, ¿no es cierto? Mientras mantengamos el equilibrio, no va a haber problemas. Si hay desequilibrio, pues sí, va a haber una lesión en la mucosa, va a producir gastritis, va a producir úlcera, ¿ya? Entonces, en el shock, por ejemplo, la isquemia de la mucosa gástrica, en el shock, en los grandes traumas, pueden producir isquemia de la mucosa gástrica. Esta isquemia va a producir gastritis, úlcera de estrés. Los corticoides que podríamos utilizar
en cualquier enfermedad, son también arma de doble filo, porque los corticoides pueden producir úlceras de estrés, gastritis, reflujo gastroesofágico, en fin, ¿ya? Entonces tengan en cuenta que hay úlceras de estrés muy importante en diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Los antiácidos son buenos, los antagonistas de los receptores H2, ya les he dicho, ¿no? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera. Inhibidores de la bomba de protones, análogos prostaglandínicos, el sucralfato son medicamentos que nosotros utilizamos hoy en día para la profilaxis, para la terapéutica de las úlceras de estrés, para evitar que haya úlceras de estrés, ¿ya? Es muy importante, entonces, es muy importante que nosotros cuidemos la barrera gastroesofágica en un paciente que tiene este tipo de problemas. También hay gastritis agudas no erosivas. Hay una disminución de la barrera de la mucosa defensiva, la presencia de Helicobacter pylori, ¿sí? Y esto va a producir gastritis, ¿no? La gastritis va a producir inflamación, erosión y hasta hemorragia de la mucosa, ¿ya? Miren, la erosión es esto, ¿no? Imagínate cuando tú te caes y te haces un raspón en cualquier lugar de la piel. Esa es una erosión. Una úlcera, la úlcera puede ser de diferente calibre. Mira, hay úlceras que llegan solo a la mucosa, hay úlceras que pueden pasar la mucosa, llegar hasta la mucosa, llegar hasta la serosa y a veces hasta perforarse, ¿sí? Imagínate una perforación de úlcera, es un cuadro muy grave, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tu paciente no solamente puede tener una gastritis, sino también puede tener una úlcera, y esa úlcera puede ser erosiva, y puede ser aguda, y puede ser crónica, y dependiendo de la gravedad, puede ser menos profunda y más profunda, ¿ya? Localización, las úlceras duodenales, las úlceras gástricas y duodenales, las úlceras del saco herniario son las localizaciones y tipos de úlceras, ¿ya? Como les he dicho, por ejemplo, en las mujeres se produce más en el cuerpo del estómago, en los hombres se produce más en el antro. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos siempre va a producir diferentes tipos de sintomatología, ¿no? La úlcera péptica, ¿cuál es la etiología más frecuente? El Helicobacter, ¿no? El consumo de AINES, el consumo de corticoides es muy importante. La hipersecreción ácida por gastrinoma, hiperplasia de las células G antrales también son parte de la etiología. Las infrecuentes ustedes pueden ver, ¿no? Mastocitosis, infecciosas como el herpes, en fin, hay algunos factores que son infrecuentes, pero hay otros que son factores frecuentes como el Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que vive chocho, que vive en un oasis cuando el nivel de acidez es muy alto, ¿ok? Mientras más acidez tenga el estómago, más chocho vive este bicho. Entonces, no se olviden, es un bacilo gram negativo, súper difícil de combatirlo si no mejoras el estado de acidez, si no elevas el estado de acidez, ¿ya? Y el tratamiento con antibióticos es prolongado, mínimo 15 días. Enfermedades asociadas a la infección por Helicobacter pylori. Úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera de otra localización, linfoma gástrico, cáncer gástrico. Y tú puedes ver, ustedes pueden ver otras enfermedades asociadas, digestivas y no digestivas, asociadas a la infección por el Helicobacter pylori. Por eso es muy importante que
ustedes hagan el reconocimiento de la bacteria cuando tienen un paciente con este tipo de problemas, ¿sí? El test de Helicobacter pylori se lo puede hacer por sangre o se lo puede hacer por endoscopia. Bueno, entonces el Helicobacter pylori, no se olviden, es uno de los factores más importantes en la producción de gastritis, de cáncer gástrico, de úlcera gástrica, de gastritis crónica activa, en fin, vean ustedes la gravedad del Helicobacter pylori. Tú puedes solicitar al laboratorio un test para Helicobacter pylori por vía sanguínea y puedes pedir a través de una endoscopía también la presencia, ¿no? Los AINES son muy importantes. Los AINES producen la inhibición de las prostaglandinas, la inhibición del moco, de los factores defensivos de la mucosa gástrica y van a producir la mayor secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Tienes que evitar dar AINES de ninguna naturaleza a un paciente que tiene este tipo de problemas, ¿ya? Otros factores de riesgo: edad mayor a los 60 años, ingestión en dosis altas de AINES, antecedentes previos de dispepsia, úlceras, hemorragias, uso concomitante de corticoides, pacientes con artritis reumatoidea grave que toman estos medicamentos, pues son factores de riesgo para las úlceras asociadas por AINES, ¿ya? El tabaco también es otro de los factores importantes. Mayor incidencia de la úlcera, cicatrización más lenta, recidiva más frecuente, complicaciones más frecuentes, menor expectativa de vida en ulcerosos, en fin, ¿ya? Algunos mitos y realidades. ¿Es una enfermedad de ejecutivos? No, es una enfermedad de toda la población que puede tener estrés. Ahora todo el mundo está sometido a estrés. Estrés laboral, familiar, económico, conyugal, en fin. Tenemos mucha clase de estrés. Ustedes tienen estrés en el estudio, ¿sí? Se asocia con el estrés, ¿sí? Existe una típica personalidad ulcerosa. Pues no, cualquiera puede tener úlcera, gastritis. Se asocia con el café, con el alcohol. Sí, son factores que pueden producir, ¿no es cierto? La dieta es muy importante, claro que sí. Los esteroides causan úlcera, claro que sí. ¿Ya? La úlcera duodenal, las anomalías de la secreción gástrica pueden producir también úlcera duodenal. Como ustedes ven, el aumento de la secreción basal, el aumento de la secreción máxima del BAU y del PAU pueden producir una úlcera duodenal, ¿no? El aumento de la producción de ácido pueden producir tanto en el día como en la noche, como en la postprandial, pueden producir úlceras duodenales, ¿ya? Hay factores también que pueden producir úlceras duodenales. El Helicobacter puede producir úlcera duodenal, por supuesto. Así como puede producir úlcera gástrica, también puede producir úlcera duodenal, ¿sí? Entonces, bien, en la úlcera duodenal, la hipergastrinemia producida por el Helicobacter pylori incrementa la carga de ácido hacia el duodeno y puede producir una metaplasia duodenal y la ulceración duodenal, ¿ya? Cuando tenemos muchísima secreción de ácido clorhídrico por el estómago, esa secreción ácida puede pasar al duodeno y puede producir una metaplasia, un cambio de la mucosa duodenal. Y con el tiempo producir una úlcera y un cáncer de duodeno, ¿ya? Entonces, no se olviden, el vaciamiento del estómago con exceso de ácido hacia el duodeno puede cambiar la barrera que tenemos en el duodeno y puede producir también úlcera gástrica, úlcera duodenal. Es muy importante. Bueno, entonces, ¿hay factores genéticos en la úlcera? Sí, hay factores genéticos. ¿Heredofamiliares? Sí, hay factores heredofamiliares. ¿Ok? Tengan en cuenta. Por eso es que cuando ustedes tengan pacientes
con gastritis, con úlcera, etcétera, pregunten si no tienen antecedentes familiares. Bueno, las manifestaciones clínicas son dolor abdominal en el epigastrio, no irradiado, a veces postprandial, que se alivia con alcalinos como el bicarbonato, y la ingesta de alimentos. A veces el dolor es nocturno, pueden haber presencia de náuseas y vómitos, pérdida de peso, ¿sí? Y alguna otra complicación, ¿ya? La endoscopía es el método más utilizado para hacer ahora el diagnóstico. Antes usábamos las radiografías contrastadas, pero ahora la endoscopía es el método más fácil, más barato y más rápido de hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Las complicaciones de la úlcera: perforación, penetración, estenosis pilórica, refractariedad, ¿ok? Perforación, penetración, estenosis pilórica, refractariedad son las complicaciones de la úlcera pélvica, que son lo más frecuentes. La perforación, 5 a 10%, la penetración, 15%, estenosis pilórica, también frecuente, ¿sí? Así que no se olvide. La orientación terapéutica: aliviar los síntomas, la dieta es muy importante, los medicamentos son muy importantes, la disminución del peso es importante, evitar el tabaco, los ácidos, las colas, las sodas, el café, en fin, todo lo que pueda estimular a la secreción de ácido clorhídrico hay que evitar. Y los medicamentos, ¿cierto? Son importantes los medicamentos. Tenemos antisecretores, tenemos pues muchos medicamentos. Antibióticos para el Helicobacter pylori también son muy importantes. ¿Ok? En el examen les voy a preguntar a algún paciente les voy a presentar a algún paciente que tiene úlcera o que tiene la sintomatología de gastritis y úlcera, y les voy a preguntar qué tratamiento de antibiótico le daría a usted a ese paciente. Generalmente se usa el tratamiento combinado, pero les voy a preguntar, es pregunta de examen: ¿qué tratamiento, qué dosis y cuánto tiempo se debe usar en la úlcera, en la gastritis, cuando se localiza el Helicobacter pylori? No se olviden, pregunta de examen. No me van a decir que no les comuniqué. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a correr estos días porque tenemos poco tiempo para terminar el programa. Nos vemos el jueves. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Recording